Buenas tardes. A nombre del capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana de Abogados, les damos la bienvenida a esta sesión en línea denominada Audiencias a Distancia, Oportunidad para la Corrupción. Les damos gracias por estar participando, especialmente en estos tiempos que sabemos que son complicados y que además seguramente han estado recibiendo invitaciones de muchas partes. Entonces, les agradecemos de veras este tiempo que nos regalan. Intentaremos hacerlo de manera fluida. Calculamos para que se puedan programar que la sesión nos llevará alrededor de 1 hora y posteriormente daremos oportunidad a una sesión de preguntas y respuestas. En virtud de que el foro no va a estar abierto, les voy a solicitar que las preguntas las puedan formular a través del chat y yo con mucho gusto como moderador las plantearía a los expositores. Mi nombre es Alejandro García y estoy a cargo de la Comisión Anticorrupción aquí en el capítulo Nuevo León de la Barra. Y bueno, estoy muy contento porque el día de hoy tenemos a 3 grandes expositores y además con un tema interesante y de mucha actualidad. Voy a hacer una breve presentación de nuestros 3 expositores para pasar después de lleno a la sesión. Tenemos a Camilo Vázquez. Camilo es socio del despacho del Castillo y Castro Abogados. Él es el encargado de la oficina en Monterrey en la práctica de resolución de controversias. Su práctica profesional se enfoca en arbitraje comercial, litigios civiles y mercantiles, y asuntos de reorganización y quiebras, con experiencia de más de 20 años. Actualmente, Camilo es vicepresidente de la Comisión de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional en el capítulo Nuevo León y es excoordinador de la Comisión de Derecho Mercantil de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, también aquí en el capítulo de Nuevo León. Camilo, bienvenido. Carlos Alvarado es asociado senior en el área de arbitraje internacional y litigio comercial en Hogan Lovells. Durante el 2017 estuvo trabajando como asociado internacional en la oficina de Londres de este mismo despacho en el área de arbitraje. Su práctica se ha enfocado principalmente en arbitraje internacional y en procedimientos judiciales en auxilio al arbitraje. Además, Carlos ha actuado como árbitro y secretario de tribunales arbitrales. Es egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Cuenta con una maestría en Alternative Dispute Resolution por Queen Mary University de Londres y actualmente cursa una maestría en finanzas en EGADE Business School. Carlos se desempeñó como coordinador del foro Jóvenes en Arbitraje, CAM Canaco, por el periodo 2018-2020. También tenemos con nosotros a Rodrigo Sánchez. Él es asociado senior en el área de arbitraje internacional y litigio en Hogan Lovells, donde ha colaborado en las oficinas de Nueva York, Ciudad de México y Monterrey. Su práctica se enfoca en litigio civil y mercantil, así como en arbitraje comercial, tanto en el ámbito nacional como internacional. Rodrigo es egresado del ITESM, Campus Monterrey, y cuenta con una maestría en Derecho Internacional, así como una especialización en arbitraje comercial internacional, ambas por la Universidad de Georgetown. Les pediré, en teoría no hay acceso para el auditorio, pero si por ahí lo hubiera, les pediría mantener su micrófono en silencio durante la sesión y recordarles que al final recogeremos las preguntas que se hagan a través del chat y yo con mucho gusto las compartiré con nuestros expositores. Expositores, ¿sí me escuchan bien? Perfecto. Alejandro. Ok, bueno, pues si les parece, vamos a dar inicio a las preguntas. Y Camilo, iniciaré con 2 preguntas para ti. ¿Qué es una audiencia a distancia? Que es el tema que nos ocupa el día de hoy. Me gustaría que nos explicaras qué es una audiencia a distancia y también si es jurídicamente factible desarrollar actualmente una audiencia a distancia en México. Claro, Alejandro, muchas gracias. Y agradecerte por la invitación a esta sesión, agradecer a la Comisión de Anticorrupción del
la Barra Mexicana de Abogados, capítulo Nuevo León, y sobre todo a los participantes que están conectados en esta sesión. Muchas gracias. Yo creo que esta pregunta inicial, Alejandro, nos va a ayudar a ir poniendo en contexto el tema que vamos a desarrollar. Como bien sabemos, dentro del proceso existen diversas etapas, incluyendo la etapa expositiva o postulatoria, la etapa probatoria, la etapa conclusiva, de impugnación y, en su caso, de ejecución. Definitivamente, la audiencia es un momento muy importante y trascendental dentro de las etapas del proceso, ya sea que se traten de audiencias preliminares, conciliatorias o de desahogo de pruebas. Definitivamente constituye una actividad que se utiliza, entre otros, para verificar la veracidad de la acción o de las excepciones planteadas por parte de las partes. Y dicho esto, bueno, la audiencia a distancia consiste precisamente en realizar esa actividad procesal a través de una videoconferencia con la asistencia remota de las partes, sus legítimos representantes o cualquier otra persona que deba comparecer a ella, así como los funcionarios de las autoridades correspondientes. Es decir, sin que se encuentren físicamente en las instalaciones. Desde un punto de vista técnico, la videoconferencia es un medio de comunicación con el objetivo de recibir y transmitir imágenes y sonido en tiempos reales, utilizando las conexiones digitales y por lo cual se pueden enlazar desde varios puntos los participantes simultáneamente. Creo que es importante ir mencionando que desde el punto de vista técnico la calidad de esta transmisión, bueno, dependerá de la velocidad con la que se cuente con esta conexión y la cantidad de receptores. Por ello creo que podemos decir que la videoconferencia es uno de los medios que está siendo propuestos por los diferentes consejos de la Judicatura para reanudar las diligencias judiciales en los diversos procedimientos, pero respetando el distanciamiento que forma parte de las medidas que sabemos que se han venido implementando para combatir los riesgos de contagio del COVID-19. Las videoconferencias también son cada vez más utilizadas en los diversos medios de solución de controversias, como pueden ser la mediación o el arbitraje, por mencionar solo dos, y incluso las diferentes instituciones administradoras, por ejemplo, de arbitraje, ya están emitiendo regulaciones para incorporar expresamente protocolos y la celebración de ellas en sus reglamentos. Y dado que cada participante está en un lugar diferente, yo creo que con esto cierro, se cuenta con un entorno diverso, es decir, cada parte está en un lugar en específico y creo que sin duda eso va a generar una serie de situaciones que deben analizarse y tomarse en cuenta desde muchos aspectos. Y creo que aquí en este tiempo, en nuestra sesión, podremos tener oportunidad de practicar de ellos y sus implicaciones. Y con relación a la segunda pregunta, Alejandro, yo creo que la respuesta es sí. Actualmente es jurídicamente factible que se desarrollen audiencias a distancia en México. Pero para conocerlos en lo específico, las materias o los procedimientos en los que se permiten realizar estas audiencias a distancia, bueno, es importante atender a las disposiciones que han sido adoptadas por parte de los consejos de la Judicatura o los diversos consejos, mediante los acuerdos que han venido emitiendo para la implementación de la justicia a distancia, con la finalidad de ir gradualmente reanudando sus labores. A nivel federal, tanto a nivel federal como estatal, se han emitido diferentes acuerdos que precisamente buscan reanudar esas labores. Y, por ejemplo, en el caso de Nuevo León, se ha emitido el Acuerdo General 8/2020 2 romano para evitar que continúen paralizados los procedimientos. Me refiero al acuerdo emitido por el Consejo en Pleno del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, que entró en vigor el 6 de mayo y estará vigente hasta el 31 de este mes. Y
Dentro de este acuerdo, efectivamente se contempla la celebración de audiencias a distancia por medio de videoconferencias. Refieren que es tanto en procesos nuevos como en procesos en trámite, por lo cual establece que el juzgador debe hacer de conocimiento en forma previa a las partes que van a intervenir en esta audiencia, inclusive que se va a realizar de esta forma electrónica, y menciona el acuerdo que para llevar a cabo esta audiencia a distancia, el juzgador deberá habilitar una plataforma tecnológica. Ahorita, y a lo mejor más adelante, algunos también de nuestros colegas va a tocar este punto, pero creo que es válido comentar también que a raíz de este acuerdo 8 del 2020 se emitió por parte del Tribunal Superior un documento paralelo o complementario que es un protocolo de actuación, donde al menos ya menciona que con relación a este punto en específico de habilitar una plataforma tecnológica, se sugiere que sea un programa en específico que es el Microsoft Teams. Podremos platicarlo un poco más adelante, pero lo que es el acuerdo establece que es el juez el que va a habilitar una plataforma tecnológica y ahí el acuerdo hasta ahí es donde queda. Y el acuerdo también lo que sostiene es que cuando existiera un obstáculo tecnológico que impida enlazarse a la audiencia, obviamente que esté debidamente justificado, será una causal para considerarse de fuerza mayor. En dado caso, reprogramar la audiencia. Este acuerdo también contempla que una vez ya iniciada la audiencia, y si no es posible continuarla por algún obstáculo tecnológico, también que esté debidamente justificado, se suspenderá su desahogo, se elaborará un acta circunstanciada donde se haga constar ello. A la vez en esta acta se tendrá que mencionar, se mencionará que serán válidos los actos previos a la interrupción y se reprogramará esa audiencia. Entonces, ya vemos que este acuerdo en principio ya empieza a prever ciertos aspectos que pueden surgir dentro de la propia audiencia a distancia. Realmente termina el acuerdo diciendo que estas audiencias serán grabadas y se publicarán en el expediente electrónico. Y como conclusión, entonces, en Nuevo León sí está previsto las audiencias a distancia. Los detalles específicos, como mencionamos, no se establecen, pero en principio sí está ya establecido. En el caso del nivel federal, el Consejo de la Judicatura Federal ha venido emitiendo una serie de acuerdos y circulares por parte del Pleno con relación también al COVID-19. Por mencionar los más relevantes, está el acuerdo 4/2020, en el que está considerándose el servicio de impartición de justicia como una actividad esencial y, por lo tanto, se estableció la operatividad de ciertos órganos jurisdiccionales para la atención de casos urgentes, obviamente siempre bajo ese esquema de distanciamiento y trabajo a distancia. Posteriormente, un nuevo acuerdo, el 6/2020, en el cual también el Pleno hace ciertas modificaciones al previo número 4 del /2020 y extiende esta suspensión de labores, así como modifica los casos urgentes que en materia de amparo y las medidas administrativas que se deben de tomar. Posteriormente, se emite el acuerdo 8 del 2020, en el que también se extiende la suspensión de labores hasta el 31 de mayo, pero es importante porque amplía el catálogo de casos urgentes y reactiva parcialmente la actividad jurisdiccional en asuntos, por ejemplo, que estén pendientes únicamente el dictado de la sentencia, la sesión, por ejemplo, de los tribunales colegiados. Y es relevante este acuerdo 8/2020, dado que entró en vigor el 6 de mayo pasado, y menciona que retoma las recomendaciones que realizan una serie de organismos internacionales en derechos humanos con la finalidad de asegurar mecanismos de acceso a la justicia en estos tiempos de pandemia, y refiere que es urgente el que los diversos estados se tomen decisiones con relación
al uso de las tecnologías informáticas, precisamente para desarrollar la función jurisdiccional. Entonces, a raíz de ello, este acuerdo lo que menciona es que en los casos que se consideran urgentes, es como excepción, sí se celebrarán por parte de los titulares las audiencias a distancia, y es importante mencionar que considera como casos urgentes, bueno, los relativos al Centro Nacional de Justicia Especializada en Control de Técnicas de Investigación, o arraigo de comunicaciones, en materia penal, en materia de ejecución penal, con relación al artículo 22 constitucional, que se refiere a temas de privación de la vida o tortura, por ejemplo. En casos de amparos civiles, menciona a la violencia, los relativos a la violencia familiar y en contra de la mujer, temas de pensión alimenticia, interés superior del menor. Indica también las medidas cautelares en concursos mercantiles, de la declaración de inexistencia de huelga. Estos son en general los asuntos urgentes que establece este acuerdo. Entonces, precisamente, lo que hace este acuerdo, bueno, es abrir esta oportunidad a realizar audiencias que sean trascendentes o por virtud de la trascendencia de los asuntos vía videoconferencia. Y por último, nada más mencionar un acuerdo también que ya tiene bastante tiempo emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, que es del 2008, que es el acuerdo 74 del 2008, que en materia penal este acuerdo estaba encaminado precisamente a que los órganos jurisdiccionales pudieran utilizar la videoconferencia como un método alternativo para el desahogo de las diligencias judiciales en materia penal. Es relevante, a lo mejor si algunos de nuestros asistentes les quisieran recibirlo, bueno, podríamos al final de la sesión poderlos poner a su disposición, todos estos acuerdos que hemos mencionado, pero este en específico considero que es uno de los pocos que desde esa época establece cuáles eran los mecanismos técnicos sugeridos y habla desde conexiones de red, habla desde equipos, micrófonos, monitores, o sea, cuestiones técnicas y un poco también de logística, como es, bueno, ponerse en algún lugar donde se tenga buena luz, donde se tenga reducción de los sonidos ambientales. Es decir, es un acuerdo que si bien es antiguo, toca muchos temas relativos a una logística adecuada de una sesión de este tipo. Muchas gracias, Camilo. Gracias. Bueno, pues, como bien lo dijiste, en la actualidad los consejos de la judicatura están emitiendo estos acuerdos para poder brindar el servicio de impartición de justicia durante la época de la contingencia. También, como lo mencionabas, en los mecanismos alternativos para la resolución de controversias, pues se han venido utilizando desde hace muchos años tecnologías para permitir que se lleven a cabo de manera parcial o total audiencias de manera remota. Entonces, Rodrigo, en este contexto, ¿cuáles serían los beneficios de tener una audiencia a distancia? Está obviamente lo obvio que ya se mencionó de que nos permite ahorita, mientras hay una actividad suspendida, nos permite continuarla aunque sea de manera parcial. Pero en general, ¿cuáles son los beneficios de una audiencia a distancia? Muchas gracias, Alejandro. Al igual que Camilo, me gustaría primeramente agradecer de manera muy breve a la Barra Mexicana de Abogados, al Capítulo Nuevo León y a la Comisión Anticorrupción por la elaboración de este evento, y a toda la gente que está asistiendo vía remota para hablar de un tema, creo yo, muy, muy relevante, no solamente por sus implicaciones actuales, sino también por las implicaciones que puede llegar a tener en el futuro cercano de la abogacía en materia de litigio. Y abordando directamente a tu pregunta, creo que hay un sinnúmero de beneficios que ofrecen las audiencias a distancia, unos mucho más evidentes y mucho más relevantes que otros.
por lo cual, para efectos de esta participación, me gustaría centrarme en 3. El primero de ellos, que es como tú comentas, el más obvio o el más latente, es la posibilidad de seguir con la secuela procesal de un juicio que de otra manera no podría continuar con su tramitación. ¿Por qué digo que es el más evidente? Porque es precisamente el caso en el que estamos el día de hoy. Que frente a la pandemia del COVID-19, frente a las medidas de seguridad de carácter extraordinario decretadas por la Secretaría de Salud y la consecuente suspensión de labores jurisdiccionales, al día de hoy o hay audiencias a distancia o no hay audiencias. Entonces, al día de hoy o hay audiencias a distancia o la actividad jurisdiccional en cuanto a la celebración de audiencias podría decirse que estaría totalmente paralizada. Entonces, desde luego que en situaciones como la de hoy en día, o como cualquier otra crisis, cualquier otra circunstancia de índole similar que tenga un impacto directo en la actividad jurisdiccional, es indispensable tanto para las partes como para los poderes judiciales de las respectivas entidades y el Poder Judicial de la Federación, contar con un mecanismo como el de la audiencia a distancias para garantizar el acceso a la justicia y la impartición de justicia en atención a los principios de celeridad, de economía procesal, etcétera, los principios que ya conocemos todos. Partiendo de este beneficio más evidente que acabamos de comentar, me gustaría también plantear un escenario que, si bien al día de hoy podría parecer un poco improbable, no me parece que sea tan descabellado, al menos para un futuro cercano o no tan cercano, que es, si con base en las audiencias a distancia que se implementan a raíz de esta situación extraordinaria, se obtienen buenos resultados y las audiencias a distancias son implementadas de manera exitosa, que también puedan ser implementadas en un futuro cercano como un mecanismo optativo para las partes para el desarrollo de las audiencias de determinados juicios. Ahora, ¿por qué podrían estar interesadas las partes en que la audiencia de su juicio se desarrolle a distancia o de manera remota? Por el simple hecho de que una audiencia a distancia o remota también ofrece beneficios prácticos para las partes. Y tan es así que, como lo han comentado, pues esto no es un tema nuevo, sino que en los métodos alternos de resolución de controversias ya se han estado utilizando a lo largo de años recientes, y lo único que se está haciendo al día de hoy es poner a disposición de las partes y de la judicatura esos medios tecnológicos que ya estaban a nuestra disposición para hacer más eficiente la impartición de justicia. Entonces, puede haber casos, bueno, el beneficio igual que resalta en este sentido práctico para el desarrollo de las audiencias, es que una audiencia a distancia o remota, desde luego que ofrece una mayor eficiencia en cuanto a costos y en cuanto a los tiempos relacionados con la celebración de una audiencia. Como cualquier reunión de negocios o como cualquier reunión social en distintos ámbitos, es evidente que al día de hoy en la actualidad, las reuniones vía videoconferencia o las conferencias telefónicas, etcétera, ya son un medio cada vez mucho más recurrido por las partes para hacer sus negocios en el día a día, y creo que la práctica jurídica no debe ser la excepción. Entonces, desde luego que puede haber casos en los que optar por una mayor eficiencia o procurar una mayor eficiencia en los tiempos y en los costos relacionados con una audiencia a través de acordar que esa audiencia se lleve a cabo a distancia, es una opción muy, muy interesante y que puede ser muy conveniente para las partes, como también para la judicatura, porque no podemos olvidar que los poderes judiciales de los estados cuentan con infraestructura física limitada para dar trámite a estas audiencias, es decir, se cuentan con determinadas salas para audiencias, y en la medida en que se aumente las audiencias a distancia, esas salas físicas van a poder ser utilizadas de manera más eficiente en casos que efectivamente requieran indispensablemente una audiencia presencial. Ahora, este tema de eficiencia en cuanto a tiempos y a costos, desde luego que va a ser mucho más latente y va a ser mucho más sentido en unos casos, pero para otros casos igual, y las partes atendiendo a la naturaleza del juicio, a las pruebas que se van a la cantidad de pruebas que se van a deshogar, a la relevancia de esas pruebas para la litis específica del planteada ante el juez, la duración de la audiencia y un sinnúmero de otros factores, va a haber también muchos casos en los cuales las partes van a considerar indispensable que la audiencia se lleve de manera presencial,
porque igual la realidad de las cosas es que cualquier abogado, para tener un control absoluto o el mayor control posible de lo que está pasando en una audiencia, pues el método ideal es que la audiencia sea presencial. Entonces, por eso digo que este tema de eficiencia va a tener mucho más sentido y va a ser mucho más acorde a los intereses de las partes en determinados casos. Por ejemplo, si una audiencia se va a deshogar una prueba confesional que realmente no es tan relevante y que van a ser 5 posiciones, que la audiencia literal se va a tardar 40 minutos e implica que el representante legal de la empresa en compañía de su abogado va a tener que viajar a una entidad federativa distinta y va a perder un día de la operación de sus negocios de manera cotidiana, pues ahí efectivamente habría un interés por lo menos de una de las partes para optar por este tema de una audiencia a distancia en aras de procurar una eficiencia mayor en cuanto a costos y tiempos. Y por último, creo que ya un beneficio desde un plano más colectivo de interés social, creo que las audiencias a distancia también pueden aportar mucho a la celeridad en la impartición de justicia. Porque como lo comenté, en la medida en que las audiencias a distancia sean utilizadas por las partes, eso implica que la capacidad del Poder Judicial para dar trámite de una manera con celeridad a distintos procedimientos aumenta y por ende también se puede propiciar pues acelerar el proceso de impartición de justicia de una manera colectiva, sobre todo en estos días que el rezago judicial o el rezago de los expedientes judiciales es una realidad al día de hoy, y con motivo también de esta paralización es razonable esperar que va a aumentar sustancialmente, ¿no? Entonces, por lo pronto, yo creo que esos serían los 3 beneficios más relevantes o más evidentes que resaltan de este acuerdo emitido por la Judicatura de Nuevo León. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, creo que esos beneficios son importantes, pero desde luego la utilización de estas herramientas y en general la celebración de este acto procesal de trascendencia, pues también implica ciertos retos y ciertos riesgos, desde luego, ¿no? Como nuestro título de la sesión plantea. Entonces, seguiría contigo, Carlos. En tu experiencia, ¿cuáles son los principales retos para llevar a cabo o desarrollar una audiencia a distancia? Claro que sí, Alejandro. Bueno, primero, pues, muchas gracias al capítulo de Nuevo León de La Barra por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí compartiendo el panel contigo, con Camilo y con Rodrigo. Y bueno, pues con todos los que están presentes también. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Definitivamente hay muchos retos para que las audiencias a distancia se puedan implementar ya como algo normal o que sean parte de nuestro sistema legal, ya no como una excepción, sino como una normalidad. Algunos de los retos que yo identifico son, bueno, pues primero, que existan los mecanismos legales adecuados, ¿no? Ahí es muy importante que haya una sintonía entre la norma adjetiva y lo que se pretende llevar en una audiencia a distancia. Más adelante se va a hablar un poco más de eso enfocado a los acuerdos que se han publicado en materia del COVID, pero bueno, es sin duda fundamental e indispensable que los órganos legislativos adecuen las normas procesales para que las audiencias a distancia puedan ser una realidad y sin que se presten en vez de solucionar un problema, a generar nuevos problemas que pudieran haber si hay una disintonía en ese sentido. Otro reto es el de la cultura. Creo que culturas como la mexicana, culturas latinoamericanas, a veces, y sobre todo ciertos practicantes, abusan a lo mejor de métodos obstructivos de la justicia. Y creo que ahí que la combinación entre métodos obstructivos y audiencias a distancia no es quizá la más idónea. Pudiera ser tierra fértil ahí
para chicanas, por decirlo tal cual como son las cosas, ¿no? Hemos ido avanzando, creo, en este tema, por ejemplo, con la reforma al 17 constitucional, en la que ya desde septiembre de 2017 se establece de manera clara que debe de prevalecer el fondo sobre el procedimiento, pues son cosas que deberían de dar herramientas a los órganos jurisdiccionales para resolver el fondo de la disputa más allá de cualquier chicana u obstrucción procesal que algún abogado pudiera intentar. Otro reto definitivamente es el conocimiento técnico para utilizar estas plataformas, para utilizar todas las herramientas que se necesitan para una audiencia a distancia. Para mucha gente quizá, y sobre todo para las generaciones más jóvenes, evidentemente, pues será algo con lo que nacieron y a lo que están muy acostumbrados y que no les presenta ningún reto. Pero entre más vamos creciendo o entre más vamos avanzando en las generaciones, pues esto representa un reto mayor y hay gente que pues a cierta edad ya aprender a utilizar este tipo de herramientas o mecanismos pudiera llegar a ser complicados. Pero hay un reto, Alejandro, que es el que quisiera yo tocar con mayor importancia y al que le voy a dedicar un poquito más de tiempo, que es el de la exclusión digital. En su libro de Online Courts, Richard Susskind habla precisamente de este concepto y que es uno de los argumentos que hacen valer aquellos que se oponen a la existencia de las audiencias virtuales o de las online courts, ¿no? Y él, en su libro, este autor, bueno, es, nada más para dar contexto, es inglés y lo escribe desde una perspectiva del Reino Unido. Cuando escribe este libro, que además es muy reciente, desde el año pasado, habla que el 50% de la población, y estos son datos de la OCDE a nivel mundial, 50% de la población es activa en Internet de alguna manera. O sea, solo el 50% de la población. Quiere decir que el otro 50% no es activo en Internet. El 46% de la población vive bajo una protección de la ley. Y esto porque se da mucho el debate de a quién tiene más acceso la población a nivel mundial, al Internet o a la ley. Y si el establecer audiencias virtuales o cortes, vamos a decir, en línea, pudiera incrementar este porcentaje, ¿no? Pero bueno, eso pudiera ser parte de otro debate seguramente muy interesante. Ahora, ya hablando del Reino Unido, conforme a un estudio del 2016, este autor lo que nos dice es que el 30% de la población del Reino Unido son autosuficientes en materia digital, es decir, ellos por sí solos pueden agarrar una computadora, utilizar las plataformas y llevar a cabo, podrían una audiencia o cualquier otro tipo de diligencia que se requiriera virtualmente. El 52% de la población puede ser digital, pero con la asistencia de alguien más, que lo esté ayudando a una persona a conectarse, a poder abrir la sesión, utilizar las herramientas que tengan ahí, etc. Y el 18% de la población se considera digitalmente excluida. Esto en el Reino Unido. En el caso de México, no nos sorprenderá, pues el caso es todavía más drástico, ¿no? Estuve ahí el fin de semana sacando unos datos del INEGI y aproximadamente a 2015, que son los datos que encontré en los diferentes rubros parejo, de 2015 tenemos que hay alrededor de 86 millones de personas en México mayores de 15 años. De esos 86 millones, solo 43 millones son usuarios de Internet. Aquí hago una precisión, aquí no encontré el dato o la información para hacerlo mayores de 15 años, son mayores de 18 años. Solo 43 millones. Es decir, el 49% de las personas mayores de 15 años son usuarios de Internet. El resto no. Pero el problema va todavía más allá, porque una audiencia virtual, una audiencia a distancia, difícilmente se podría llevar
desde un celular o algún otro dispositivo con internet, sino que lo que se requiere en sí es una computadora. Y los datos que nos arroja el INEGI es que de estos 86 millones de personas mayores de 15 años, solo 36 millones son usuarios de computadora. Es decir, solo el 41% de la población mayor de 15 años utiliza o tiene acceso a una computadora. Lo cual quiere decir que la probabilidad, esto multiplicando ambos porcentajes, la probabilidad de que una persona mayor de 15 años sea usuario de Internet y tenga acceso a una computadora es del 18% en México. Esto a 2015. Seguramente han cambiado los números, no creo que de manera muy significativa, pero esto es un reto muy importante cuando lo contrastamos, ya lo decía hace un rato, con el acceso a la justicia, ¿no? Si de alguna manera se llegara a implementar ya de manera obligatoria las audiencias, vamos a decir, virtuales, temporal o permanentemente, pues conforme a estos números, mucha de la población, gran parte de la población no podría tener acceso a estas audiencias. Entonces, creo que estos son de los principales retos. Vamos a llegar en algún momento, estoy convencido, a que se pueda hacer, pero bueno, son cuestiones que no se solucionan de manera aislada, sino que se tienen que ir construyendo a nivel también de infraestructura. Muchas gracias, Carlos. Y muy interesantes los datos que nos presentan. Coincido contigo en que el uso de la tecnología puede generar desbalances importantes entre las partes que están en conflicto y puede beneficiar de manera importante a alguna de ellas. En otras palabras, podemos tener un gran litigante, pero que no esté instruido en el uso de la tecnología y por ahí se le puede ir el caso. Sin duda, retos importantes. Hablemos ahora de riesgos. Camilo, ¿qué riesgos podría señalarnos que existen al celebrar una audiencia virtual? Definitivamente sí hay riesgos, Alejandro. Bueno, son muy interesantes los datos que nos comparte Carlos y creo que sí, sin duda hay riesgos, obviamente, que van a desencadenar una implicación procesal, que será pues que simplemente no se lleve a cabo la audiencia, que se interrumpa la audiencia o eventualmente que pueda anularse la audiencia. Y yo creo que estos riesgos pueden estar, su origen puede ser, yo lo diría a lo mejor en dos rubros, un tema de origen técnico y otro de origen práctico. Por técnicos me quiero referir a desde la selección, por ejemplo, de los tipos de enlace a utilizar. Y esto pues un poco está relacionado con lo que platicaba Carlos y los datos de el acceso y el porcentaje de acceso de los mexicanos a una computadora. Técnicamente, pues bueno, hay una gama de enlaces a utilizar, ya sea vía IP, licencias de Internet, ya sea por redes digitales, lo que se les conoce como el ISDN, vía satelital. De entrada, un primer reto podría ser la selección de este enlace. Los equipos necesarios para realizar una videoconferencia en forma adecuada, también lo mencionaba Carlos, el utilizar, por ejemplo, equipos como una computadora, que tenga una cámara, bocinas, un micrófono adecuado. Ese es otro elemento que es en esencia técnico. Y uno que está sobre todo también actualmente siendo debatido es los sistemas aplicativos a utilizar. Y por sistemas aplicativos me refiero a las aplicaciones que nos permiten tener una videoconferencia como la que estamos en este momento. Actualmente han habido varios que son muy utilizados, en específico Zoom, Skype, Google Hangouts, BlueJeans o Microsoft Teams, por ejemplo. Y algunos de ellos, o de estos sistemas aplicativos, bueno, tienen que
todos tienen que descargarse, tienen que configurarse. Algunos te piden algún acceso o relación previa a una cuenta de correo electrónico asociada. Algunos tienen también serios cuestionamientos o cuestionamientos con relación a la posibilidad de intervención durante la videoconferencia o alteración posterior a ella. Así como también pues han sido también cuestionados este tipo de aplicaciones en el sentido de que pueda haber acceso a la cuenta del usuario y a su información. Entonces, pues este tema también es relevante desde el punto de vista técnico, que puede influir o llegar a tener una implicación relevante en cuanto a la integridad de la videoconferencia o de la audiencia realizada vía videoconferencia. Y aspectos prácticos, algo como platicamos hace un momento, pudiera el tema de la logística, de la ubicación de la persona. Como decíamos, pues una audiencia va a tener una pluralidad de partes conectadas, todos estarán en algún lugar específico, pero pudiera haber desde la existencia de ruidos ambientales, de lugares de poca luz, mala calidad de señal, una conexión de internet intermitente. Es muy común en este tipo de videoconferencias que en algún momento pueda llegarse a congelar la imagen o alguien esté hablando y no tenga el sonido, y no es porque no tenga el micrófono prendido, sino son cuestiones que tienen una relevancia en el desarrollo de la videoconferencia. Todo esto, pues bueno, va a impedir o va a obstaculizar que se escuche a la persona o incluso que sea debidamente identificada, ¿no? ¿Cuántas veces hemos estado en algunas videoconferencias donde la persona pues prácticamente no se ve, está la cara totalmente ensombrecida, dado que podrá tener una luz que impide que realmente se identifique a la persona? Entonces, pues todo esto sin duda son elementos que van a influir en una actuación judicial tan relevante como es la audiencia, donde se debe realizar una debida identificación de las personas las cuales están compareciendo, y esto definitivamente pues generará un impacto desde el punto de vista procesal en el que pues si bien los acuerdos, por ejemplo, me refiero otra vez al de Nuevo León, mencionan que bueno, las partes se estarán a los recursos procesales que estén disponibles conforme a la legislación aplicable para la impugnación, pero desde luego existe la posibilidad de en ese momento indicar a la autoridad o al funcionario judicial cuál es el error o la causa que está generando este obstáculo en la audiencia. Y sin duda, como mencionamos hace un momento, se prevé que ante este obstáculo, bueno, se suspenda la audiencia si es que no se puede corregir, y se reprogramará esta audiencia. El riesgo pues, puede ser entonces que existan conductas intencionales que provoquen precisamente la interrupción, obtener una ventaja en cuanto a tiempo, en cuanto a escucha o conocimiento de información, que eso generará definitivamente la posibilidad en el procedimiento de una impugnación futura y con ello pues la existencia latente de una posible anulación del acto. Creo que sí hay riesgos generados por estos puntos, y lo resumiría que pudieran comprender en riesgos en el desahogo, en el resguardo y la reproducción del archivo que almacena esa videoconferencia, inclusive lo que hemos en algunos comentado internamente, que podríamos llamarle un hackeo estratégico, donde alguna parte pues, pueda intencionalmente sembrar este tipo de obstáculos para una debida diligencia judicial. Creo que eso sería como yo los resumiría, Alejandro. Muchas gracias, Camilo.
son los riesgos más importantes. Rodrigo, sabemos que en la práctica arbitral, pues desde hace muchos años se llevan a cabo audiencias a distancia, particularmente en el arbitraje internacional, donde no necesariamente todas las partes están de manera virtual, pero sí a lo mejor un testigo o un perito al que se le va a interrogar. Y obviamente hay algunas resistencias en ese sentido y algunas dudas de que los testigos pudieran estar siendo manipulados o asesorados al estar solos, pudieran inclusive tener frente a la computadora o frente a la cámara alguien que les esté literalmente dictando lo que tienen que decir, etcétera. Entonces, siempre existen este tipo de riesgos y que ahora, trayendo esto a la praxis judicial, pues para la praxis judicial esto va a ser nuevo, se van a enfrentar a estos nuevos retos o riesgos que nunca habían vivido porque todo se llevaba a cabo de manera presencial dentro del recinto judicial. Entonces, a la luz de esto, quisiera regresar al acuerdo emitido por el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. ¿Qué aspectos destacarías tú? Ya comentó Camilo más o menos su estructura, pero ¿qué aspectos en ese sentido pudieras destacar tú, sobre todo en relación con estos posibles riesgos de corrupción? Y por corrupción no necesariamente me refiero a un tema con la autoridad, sino a una conducta procesal indebida de las partes. Creo que hay aspectos tanto positivos que resaltar del acuerdo emitido aquí en Nuevo León, y más que aspectos negativos, yo diría que hay un poco de áreas grises o aspectos que no están regulados de manera tan detallada, pero que a la vez, al menos desde mi punto de vista, era razonable que así iba a pasar. Es decir, al ser las audiencias a distancia un tema tan novedoso aquí en México, desde mi perspectiva era irreal esperar un acuerdo que pormenorizadamente regulara todos los aspectos que pudieran ser relevantes en una audiencia a distancia, como la práctica arbitral y la experiencia arbitral nos ha mostrado, y es precisamente un ejemplo muy claro es el que acabas de mencionar tú sobre el auxilio que se le puede dar a un testigo o un absolvente durante una audiencia a distancia, y las formas de verificar y garantizar que ese auxilio no se dé. Como aspecto positivo, pues desde luego creo que es un paso en la dirección correcta hacia la implementación de tecnologías que ya tenemos disponibles al día de hoy en aras de procurar una mayor eficiencia en la impartición de justicia. Y por otra parte, otro aspecto negativo que encuentro yo del acuerdo emitido aquí en Nuevo León es que hay una intención, o se hizo con la intención de que exista una armonía o una coexistencia entre el acuerdo que facilita los medios tecnológicos para llevar a cabo las audiencias a distancia y las legislaciones procesales conforme a las cuales se van a asesorar esas audiencias. ¿Por qué? Porque ante acuerdos de esta naturaleza siempre existe el riesgo de que el contenido del acuerdo emitido por la judicatura pueda contraponerse en ciertos puntos con las reglas procesales, o bien pueda dejar duda de qué legislación tiene que aplicar. Bien, entonces, se podría dejar a las partes y a los propios juzgadores en una situación jurídicamente compleja para definir específicamente las reglas del juego, las reglas conforme a las cuales se debe asesorar la audiencia, que creo yo, en este caso, al menos en primera instancia, de este acuerdo de Nuevo León no se desprende algún conflicto de esa naturaleza. Dicho esto, y como bien lo comentó Camilo, y como bien lo comentaste, Alejandro, hay varios riesgos que existen y que el acuerdo emitido en Nuevo León pudo haber sido un poco más detallado en abordarlos y en tratar de evitarlos y alejar un poco de estas áreas grises, como lo llaman para efectos ilustrativos. Sí cabe la posibilidad de que las partes queden en un estado de incertidumbre ante ciertas circunstancias específicas de su audiencia, y que esto pueda propiciar problemas de relevancia y que pueden derivar desde que se suspende la audiencia, que no se pueda llevar a cabo, y como bien lo comentaba Camilo, desde que se impugnada mediante un recurso y pues se pueda anular la audiencia. Igual, coincido con Camilo en que una
una forma eficiente o una de las mejores formas de analizar este acuerdo es, número uno, desde un punto de vista técnico, relacionado específicamente con tecnologías de la información, que son todas las cuestiones referentes a la plataforma, a la tecnología que se utilizar, etc. Y un punto de vista un punto de vista que aborda cuestiones un poco más atenentes a lo jurídico, precisamente. Y esto es en lo que me gustaría enfocar. Porque, por ejemplo, el acuerdo desde un inicio es ambiguo en el contenido, en definir precisamente qué es una herramienta tecnológica. El acuerdo en sus primeros artículos dice, oye, se habilitan todas las herramientas tecnológicas que faciliten una videollamada, pero ni siquiera define qué debe entenderse por una herramienta tecnológica, ni mucho menos te dice qué herramientas tecnológicas son aceptables, ya sea vía Skype, vía Zoom, cualquier otra aplicación de una naturaleza similar que permite este tipo de videollamadas. Y al permitir esa ambigüedad, la utilización de plataformas meramente privadas, la seguridad en cuanto al registro y la veracidad de ese registro de la audiencia también quedaría un poco en tela de duda, o más bien no podría garantizarse al 100% para las partes. Entonces, hay ambigüedades de índole tecnológica, pero me gustaría centrarme un poco más y dedicarme un poco más de tiempo a dos aspectos más jurídicos o más atenentes a nuestra práctica cotidiana en audiencias presenciales, que sí fueron abordados en el acuerdo, pero desde mi punto de vista fueron abordados de una manera no deficiente, pero que sí dejó área de oportunidad o dejó varias aristas abiertas que pueden llegar a propiciar problemas en una audiencia. El primero de esos temas es referente a los documentos que se van a presentar y se van a utilizar durante una audiencia. El artículo 5 del acuerdo emitido aquí en Nuevo León establece que en los casos que corresponda a la presentación de documentos, informes u otras actuaciones en audiencia, el interesado deberá remitirlos por vía electrónica o en su defecto allegarlos físicamente con suficiente anticipación antes de la audiencia para que estos documentos puedan ser considerados durante la audiencia. La redacción del artículo y el término presentación de documentos no me queda muy claro o no pareciera ser un poco ambiguo, pero creo yo la forma más conservadora de interpretar este artículo es que cualquier documento, obra en el expediente o no, que se quiera utilizar durante la audiencia, se tiene que proporcionar con antelación para que pueda ser considerado. Ahora, si lo voy a remitir electrónicamente, no me dice el medio, no me dice especificaciones del archivo en cuanto a formato, en cuanto a tamaño o peso del archivo, no me especifica si se lo tengo que dar nada más al juez o también a la contraparte. Entonces, desde esta etapa muy inicial del artículo, ya hay varias ambigüedades que pueden presentar problemas prácticos para el desarrollo de la audiencia. Pero creo yo, un problema más importante es que el artículo no regula expresamente cómo se pueden utilizar esos documentos durante la audiencia, por ejemplo, para el tema de confrontación del absolvente o un testigo con ciertos documentos. Cuando tenemos, como sabemos, en una audiencia presencial, las partes tienen derecho y lo pueden solicitar al juez de tener el expediente ahí. Y si yo puedo solicitar al juez que enseñe al testigo el anexo, por ejemplo, el anexo 4 de mi demanda consistente en el contrato base de la acción y específicamente que se le muestre la cláusula 4 que establece la contraprestación, y a partir de esa confrontación yo le puedo hacer preguntas al testigo sobre ese punto específico. Ahora, en este caso, no solo no me dice cómo lo va a confrontar o cómo se va a hacer esa confrontación. Es decir, si yo voy a proyectar el documento a través de la plataforma y el testigo lo va a leer ahí, o si lo va a proyectar el juez, o si el testigo lo va a tener a su disposición porque yo se lo tuve que haber enviado con anticipación y lo va a consultar él de motu propio. Y mucho menos también me obliga a mí a tomar todas las precauciones, porque atendiendo a la naturaleza del desahogo, una prueba testimonial o una prueba confesional, los documentos que yo voy a utilizar para confrontar a un testigo, a un perito, a un absolvente, también dependen de lo que me diga específicamente esa persona durante el desahogo de la prueba. Entonces yo no puedo anticipar, al menos del todo, yo no puedo anticipar absolutamente qué documentos voy a utilizar durante la audiencia, y se abre el riesgo que durante una declaración me lleve una sorpresa y tal anexo con una relevancia fundamental, y por no haberlo aportado con anticipación
suficiente, ya no lo puedo utilizar durante la audiencia. ¿Qué va a propiciar esto? Que las partes, por precaución, antes de la audiencia, remitan todos sus anexos de su demanda y todas las pruebas ofrecidas en el juicio, así como la mayor parte de las actuaciones judiciales, para estar seguros de no verse en ese supuesto. Y si bien de esta forma se mitiga en cierta medida el riesgo, dista de ser lo ideal o lo más eficiente para las partes y para la labor jurisdiccional. Y por último, y el riesgo creo yo más importante sobre este tema de los documentos, es el margen que se da para la manipulación de documentos. Es decir, de aquí se deriva una labor fundamental y sobre todo si el que los va a aportar o el que los va a enviar al tribunal o los va a proyectar puede ser el interesado que va a utilizar esos documentos durante la audiencia. ¿Por qué? Porque esto implica una labor del juez y el secretario que va a atender la audiencia para verificar, ya sea en el acto o antes de la audiencia, que todos los documentos compartidos efectivamente corresponden a los documentos que obran el expediente del juicio. Y este riesgo de que no sea así o de que puedan manipularse se hace más grande exponencialmente si se trata de documentos muy extensos y sobre todo si por precaución las partes remitieron todos los documentos que estaban en su disposición para no verse en el supuesto de no poder utilizar un documento durante la audiencia. Entonces, creo que este tema de la utilización de documentos durante la audiencia puede traer consigo varios problemas durante el desarrollo de la misma y que el acuerdo, al menos al contenido del día de hoy, no aborda cabalmente todas esas cuestiones. Y el segundo punto, también creo yo muy relevante, versa sobre las causas de fuerza mayor que Camilo refirió anteriormente, que justificarían una inasistencia a una audiencia a distancia. ¿Y por qué digo que es una ambigüedad que puede ser gravísima? Porque el acuerdo define estas causas de fuerza mayor como cualquier obstáculo tecnológico debidamente justificado que impide enlazarse. Primeramente, ¿qué es un obstáculo tecnológico? Si se me cayó el internet a mí en mi departamento, ya cabría en ese supuesto. Y en segunda mano, ¿cómo justifico ese obstáculo tecnológico? ¿Cómo justifico que se me fue el internet en determinado momento? Entonces, esta ambigüedad puede no solamente propiciar un debate muy relevante entre las partes sobre si determinado obstáculo tecnológico está debidamente justificado o de si determinado suceso efectivamente encuadra como un obstáculo tecnológico que justifique una inexistencia de una audiencia, pero sobre todo implica un riesgo para que a mitad de la audiencia una persona pueda enfrentarse o pueda mañosamente inventarse un obstáculo tecnológico y desconectarse de la audiencia. Imaginemos que estamos interrogando a un testigo o a un absolvente por posiciones y estamos ya en el punto medular de nuestro interrogatorio, estamos en la línea de cuestionamiento que queríamos y lo tenemos contra la pared y repentinamente tuvo un problema tecnológico y se le cayó la conexión y la audiencia ya no puede continuar. En este supuesto, desde luego, la persona ofrente de la prueba y quien estaba cuestionando va a alegar que no era un obstáculo tecnológico, sino que mañosamente está utilizando dicho supuesto para obtener una ventaja procesal, para tener tiempo de reflexionar sobre la línea de cuestionamiento que se le estaba haciendo y en la renovación de la audiencia ya tener una ventaja. Es decir, esta ambigüedad puede llegarse al extremo de que si me está yendo mal la audiencia, me puedo desconectar y trato de invocar una causa de fuerza mayor para justificar esa inexistencia o esa imposibilidad supuesta de inasistencia. Entonces, creo, en efecto, coincido con el hecho de que hay riesgos muy latentes que probablemente se den durante la práctica y que el contenido del acuerdo del día de hoy al menos es insuficiente para dilucidar cómo deben procederse en esos supuestos que en la práctica probablemente se den. Muchas gracias, Rodrigo. Sin duda, riesgos importantes. Estamos llegando a las 5 de la tarde. Llevamos prácticamente una hora de sesión. Voy a hacer algunas preguntas adicionales porque creo que hay todavía temas sobre la mesa muy relevantes. Nada más les pediría a los expositores tratar de ser lo más concisos que podamos en beneficio del auditorio. Sí quisiera que tocáramos estos puntos, pero al mismo tiempo no quiero abusar y quitarle mucho tiempo al auditorio. Entonces, Carlos, ahorita
Rodrigo comentaba algo, hizo referencia al juzgador. Y creo que también es bien importante que tengamos en cuenta dentro del análisis que estos riesgos y estos retos que se presentan no solamente son desde el punto de vista del abogado de parte, sino también de quien está impartiendo justicia. Tú tienes mucha experiencia como árbitro y seguramente has participado en alguna, al menos, si no en una sesión totalmente remota, sí en un interrogatorio a una persona que no está presente durante la audiencia arbitral. Entonces, tú que has estado de ese otro lado de la moneda, ¿cuáles son para ti esos principales retos que se tienen desde el punto de vista del juzgador? Claro, Alejandro. Bueno, primero, como bien dices, en arbitraje, pues la regla prácticamente es que sea todo a distancia o prácticamente todo el arbitraje, ¿no? Desde la presentación de los escritos, ya se envía correo, las declaraciones de los testigos se presentan por escrito con los memoriales y ya en la audiencia tendrá el contrainterrogatorio. Las llamadas para el procedimiento son vía telefónica, vale la redundancia. Y lo que sí suele llevarse a cabo de manera presencial muchas veces es la audiencia, pero también cada vez más, y sobre todo bueno, ahorita con el tema del COVID, son llevadas a cabo también de manera virtual. Hace un par de semanas tuve oportunidad de participar en una audiencia que fue totalmente conducida vía Zoom, no hubo ningún problema, todo fluyó bastante bien, no se atropellaban las personas al hablar, no falló la tecnología, todo se pudo llevar a cabo de manera correcta, ¿no? Pero hay retos definitivamente y dificultades. Creo que esos retos y dificultades son tanto para las partes como para los propios árbitros. Algunas son comunes, algunas más específicas quizá para los abogados de parte y otras para los árbitros. ¿Cuáles son las dificultades que yo detecto quizá más relevantes? Una de ellas es cuando no hay un acuerdo entre las partes, ¿no? Que vamos a decir ante esta situación del COVID, que una de las partes diga, pues tenemos que continuar con el arbitraje, señores árbitros, por favor, hagan que la audiencia que teníamos programada para hacer en X lugar, pues que sea ahora virtual. Si las dos partes están de acuerdo y el tribunal arbitral, pues, sin problema. Pero ¿qué pasa si una de las partes se opone? Ahí el tribunal arbitral va a enfrentarse a un dilema importante, ¿no? Si dejar las cosas como ya, incluso quizá era parte de una orden procesal o de la misma acta de emisión, a lo mejor se había incluido ahí que la audiencia iba a tener lugar, se iba a llevar a cabo en tal lugar de manera física, y ahora una de las partes le está planteando que por estas circunstancias extraordinarias se debe hacer de manera virtual, pues es un reto ahí para el tribunal arbitral. Yo sinceramente creo, y evidentemente habrá que ver el caso por caso, pero los árbitros tienen las facultades para modificar las normas del procedimiento. La mayoría de los reglamentos arbitrales así lo establecen. La mayoría de las legislaciones arbitrales en los países también lo permiten. Incluso hay artículos, o más bien hay reglamentos institucionales, como el de la LCIA, que específicamente prevén que las audiencias pueden ser vía videoconferencia, ¿no? Pero bueno, evidentemente estará siempre también el riesgo de que una de las partes alegue, la parte que no quería este tema, alegue que debido a eso no pudo presentar de manera correcta su caso y que por tanto el eventual laudo no debe ser reconocido y ejecutado o puede demandar la nulidad en la sede del arbitraje. Yo creo que ese es un reto importante. Luego también en el arbitraje internacional es común que las partes y los árbitros estén en diferentes partes del mundo y pues ponerte de acuerdo a veces en la hora por las zonas horarias puede ser también un reto. Evidentemente todo el mundo va a querer que la audiencia se lleve a cabo en las horas que sean laborables para ellos, pero si tenemos una parte en Japón, otra parte en México,
otra parte a lo mejor en Argentina, un árbitro en Francia, pues el fijar la hora puede ser un reto. Cuestión que no sucede, evidentemente, cuando las audiencias son en el mismo lugar. La tecnología, ya, bueno, creo que se ha hablado bastante en la sesión de este tema, pero hay que estar muy al pendiente de la tecnología, que funcione bien, que no se caiga la llamada, que todos estén familiarizados con la plataforma que se va a utilizar, pero la tecnología falla también y a veces la conexión a internet se puede caer, la plataforma se puede caer, entonces también eso puede ser un reto. Algo también que creo en arbitraje internacional se puede presentar seguido es las traducciones simultáneas. No es lo mismo estar en un lugar físico donde está el testigo que está siendo contrainterrogado o en un interrogatorio directo o el experto que está defendiendo su reporte en un idioma distinto al del tribunal arbitral o acordado en el arbitraje y que simultáneamente esté una traducción. Cuando se hace a través de esta plataforma, de plataformas virtuales, pues se complica más todavía esta cuestión, ¿no? Y algún punto importante ahí que ya mencionaba también Rodrigo es el de los testigos, que cuando estás en un contrainterrogatorio, pues evidentemente la sensibilidad y lo que se puede transmitir a través de una plataforma virtual no es la misma que cuando se está en una audiencia y tienes a la persona a unos metros de distancia, puedes estar viendo su comportamiento, su lenguaje no verbal, que dice mucho también. Y a pesar de que las plataformas cada vez son más sofisticadas y con mayor calidad, pero no es lo mismo todavía estar de manera presencial, ¿no? Y bueno, otro problema también es que pudieran estar coachando al testigo, una persona atrás de la pantalla que estuviera diciéndole, oye, no, pues aquí sí, aquí no, haciéndole señas o pasando la información de cualquier tipo, ¿no? De manera muy breve, ¿qué recomendaciones pudiera haber para este tema? Bueno, pues primero, escoger la plataforma adecuada. Camilo nos platicaba de diferentes plataformas, Teams, BlueJeans, Zoom, Hangout. Pues hay que escoger la más adecuada para tu audiencia, para el tipo de audiencia que va a ser. Poner atención en si se va a grabar, si va a haber estenografía, quién lo va a hacer. Generalmente es recomendable que haya también un asistente de la tecnología, nada más un asistente técnico durante todo el tiempo en la videoconferencia, para que apoye a las partes en cualquier complicación que pudiera haber tecnológica. Tener también los equipos adecuados, evidentemente tener un buen micrófono, buenas bocinas o buenos audífonos. Seguramente les ha pasado, y espero no ser yo ahorita el ejemplo, que están en una videoconferencia y a alguien no se le escucha bien o de repente hay interferencias o ecos. Pues son cuestiones que pueden frustrar de manera importante la audiencia, ¿no? También, bueno, que haya un buen internet, planear bien las pruebas. Un tema muy importante hoy en día es el de la ciberseguridad, sobre todo en asuntos que puedan ser muy, muy confidenciales, pues ver qué plataforma ofrece buena seguridad. Tener breakout rooms como Zoom ofrece, por ejemplo, para que las partes puedan reunirse de manera separada. Y algo creo que yo que es muy relevante es también tener siempre un plan B o un plan C, quizá. ¿Qué pasa si falla ahorita mi sonido? Bueno, pues tener la oportunidad de conectarme telefónicamente. ¿O qué pasa si falla compartir mi presentación que yo tenía preparada en PowerPoint? Pues bueno, tener una alternativa a eso, porque pues lo más seguro es que la audiencia no se vaya a detener, no se vaya a frenar, si es que no se cae todo el sistema, evidentemente. Pero bueno, entonces siempre tener plan B y C. Y también, pues, estar atento a la complejidad de la audiencia, ¿no? Hace poquito, el 4 de mayo, en un webinar que organizó CIADI, Bernard Hanatiu recomendaba él como una medida que se debía tomar ante este tipo de audiencias, tener 3 monitores, un monitor donde estuviera la audiencia, otro donde estuviera la transcripción de la audiencia y un tercer monitor donde se estuvieran enseñando los documentos. Eso, pues, a lo mejor para una audiencia sobre el procedimiento o donde solo va a haber alegatos verbales, pues no sería necesario, ¿no? Entonces también tener muy identificado a qué se va y a dónde se va.
Perfecto, muchas gracias, Carlos. Bueno, yo terminaría con un par de preguntas para Camilo, para Rodrigo, y recogiendo un poquito de lo que nos están poniendo en el chat, que seguramente este tema de la posibilidad de llevar a cabo audiencias remotas de naturaleza judicial, Carlos ya nos explicó claramente cómo se dan en materia arbitral, pero en materia judicial, pues sin duda es una novedad. Y como es un tema precisamente que apenas están haciendo, seguramente dará mucho de qué hablar y dará oportunidad a cuestionamientos constitucionales, legales, etcétera. Entonces, de manera muy precisa, porque ya estamos sobre la hora, le preguntaría a Camilo y después a Rodrigo, ¿cuáles son sus posiciones sobre, primero, la constitucionalidad de una audiencia, de qué manera pudiera afectar el equilibrio procesal y por ende algún derecho humano? Y para Rodrigo, preguntarle si desde su punto de vista los poderes judiciales tienen facultad para establecer este tipo de procedimientos o este tipo de forma de desahogar el procedimiento que desde luego incide en una cuestión normativa de carácter adjetivo. Entonces, Camilo, Rodrigo, les dejo la voz y perdón por la insistencia, no pidiéndoles que tratemos de ser muy concretos. Definitivo, Alejandro. Sé que estamos ya un poco sobre el tiempo, así es que trataré de ser muy concreto, pero es un punto bien relevante. Inclusive veo también en el chat algunos de las preguntas van relacionadas precisamente en cuanto a la posible impugnación y se menciona inclusive las presentaciones de juicio de amparo. Yo creo, por lo que hemos estado platicando, retomando que la actividad jurisdiccional fue por estos acuerdos catalogada como esencial y eventualmente estos acuerdos de los consejos han venido emitiendo los lineamientos por los cuales los asuntos se consideran o qué asuntos se consideran urgentes. Se han venido sustentando conforme al artículo 17 constitucional que prevé precisamente que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales en forma expedita, en los plazos y en los términos que fijen las leyes, y tienen que emitir esas resoluciones en forma pronta e imparcial. Y yo lo relaciono también con el artículo 6º constitucional que establece precisamente que el Estado debe garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, incluido menciona el artículo 6º al acceso de banda ancha de Internet. Y refiere que también regulará el Estado mexicano, bueno, las condiciones de competencia entre esos prestadores de servicios. Quiere decir que ese es el marco constitucional, creo que ahí encuentra su sustento. Al final también las legislaciones estatales, como es el caso de Nuevo León, bueno, sí contemplan el uso de tecnologías y cuentan con la infraestructura para poder implementar este tipo de trabajo jurisdiccional remoto. Yo creo que aquí lo que se deberá de debatir es si esta audiencia, una persona cuenta o no con los elementos tecnológicos adecuados y, como veíamos en el caso de Nuevo León, lo puede anticipar desde la designación por parte del juez de esta audiencia de esta forma, y con esto, si bien como lo platicábamos y lo mencionaba también Rodrigo, tiene que hacerse debidamente justificado. Creo que ahí es un primer filtro por el cual al momento que se alegue este tipo de falta de accesos, pues entonces, tecnológicos me refiero, entonces será un primer filtro para no celebrar la audiencia. Si se celebra y existen una serie de inconvenientes como los que mencionábamos en el tema de acceso a esta tecnología, creo que sí pudiera haber una primera necesidad de la parte de acudir ante el juez competente y eventualmente, si no se tiene una resolución favorable, tendría que acudir precisamente al juicio de amparo. Y yo creo que en ese juicio de amparo se analizaría también cómo el Estado mexicano garantiza
el acceso a los gobernados a estos derechos que hemos mencionado, a la debida tutela jurisdiccional y el acceso a este tema de medios tecnológicos. Creo que sí hay una posibilidad latente de que pueda ser cuestionada desde esta perspectiva, en mi opinión, la posible revisión constitucional. Bueno, creo que la pregunta sobre si los poderes judiciales pueden emitir o no acuerdos que inciden en desahogos del juicio debe de analizarse casuísticamente, es decir, caso por caso. Y esto atendiendo, en primer término, a las atribuciones de ese poder judicial específico conforme a la Constitución local y la ley orgánica del poder judicial de esa entidad y cualquier otro ordenamiento aplicable. Pero más importante, se tiene que estar a la luz o se tiene que atender los alcances del acuerdo de que se trate. Por eso yo comentaba en mi participación anterior que uno de los aciertos que recogía o que se pueden recoger del acuerdo era que los alcances del acuerdo eran los indicados. ¿Por qué? Porque en el caso de Nuevo León, los alcances del acuerdo se circunscriben nada más a facilitar los medios tecnológicos o las herramientas tecnológicas para llevar a cabo una audiencia a distancia. Esto sin modificar ni afectar de manera directa las reglas del juego o las reglas conforme a las cuales se debe sobar una audiencia, que esas están establecidas expresamente en las legislaciones procesales, ya sea de índole civil o mercantil, y que esas están intocadas. Es decir, hay una armonía o una coexistencia entre este acuerdo de la Judicatura de Nuevo León y las legislaciones procesales que pueden llegarse a aplicar a distintos juicios. Un caso distinto sería si al emitir un acuerdo para habilitar los medios tecnológicos para audiencia a distancia, se modificara o en ciertos puntos hubiera una contraposición entre el contenido del acuerdo y una legislación procesal, en cuyo caso ahí sí estaríamos frente a un conflicto competencial, desde luego, y a temas de índole constitucional mediante los cuales podría impugnarse el acuerdo respectivo. Por otra parte, también creo que en el caso de Nuevo León, por lo menos, el fundamento sobre la competencia y las facultades de las autoridades que emitieron el acuerdo es acorde al contenido del acuerdo y es acorde a la realidad del caso concreto. Específicamente, se citan el artículo 96, fracción 13ª de la Constitución del Estado de Nuevo León, que establece que el Tribunal Superior de Justicia puede acordar lo necesario para implementar dispositivos electrónicos necesarios para llevar a cabo la función jurisdiccional. Y por otra parte, el artículo 91, fracción 8ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial Estatal, que establece que el Consejo del Pleno de la Judicatura puede establecer normatividad y criterios para modernizar las estructuras orgánicas, los sistemas y procedimientos internos relativos al servicio público. Desde mi punto de vista, esto es precisamente lo que está haciendo el acuerdo emitido en Nuevo León, y por ende creo que tiene una debida fundamentación y una debida motivación en cuanto a las competencias, pero insisto, más importante, los alcances que se le dieron a este acuerdo fueron indicados o fueron idóneos, al menos en el caso de Nuevo León. Y por último, ya dicho todo esto, creo que desde luego o necesariamente va a haber un aumento, un incremento en los recursos ya sea ordinarios o constitucionales para impugnar audiencias por cuestiones inherentes a todos los temas que hemos estado platicando. Es normal, ¿por qué? Porque es algo novedoso y al final de cuentas las partes, si a través de un método novedoso te fue mal en un juicio, pues es lógico que vas a utilizar todas las herramientas disponibles en tu arsenal para impugnar ese método. Entonces, no se me haría extraño para nada que aumente el volumen de amparos o impugnaciones relativas a audiencias por este tipo de cuestiones, pero al mismo tiempo es algo que ha pasado con muchos otros temas novedosos y que a final de cuentas, con el paso de los años y conforme se vaya robusteciendo y reafirmando la debida implementación de este tipo de métodos, va a ir generando que se normalice toda esa actividad jurisdiccional y que por ende ya queden las audiencias a distancia como un método disponible, que no presente mayor complejidad y mayor problema y cada vez más institucionalizado en nuestro sistema legal. Muchas gracias, Rodrigo. Carlos, por último, y creo que de alguna manera las inquietudes que recojo de las preguntas del público ya han sido cubiertas de cierto modo,
Nada más hay uno en particular que creo que valdría la pena tocar, que es, se pregunta si hay algún código de ética o de conducta que regulen el comportamiento de las partes. Por ahí Rafael de la Garza interpreta adecuadamente, dice, oye, oportunidad para la corrupción la debemos interpretar como una posibilidad o tierra fértil para que haya una conducta indebida de las partes, no solo de los juzgadores. Entonces, existe, por ejemplo, a nivel arbitral, Carlos, algún código de conducta y, en todo caso, qué buenas prácticas del arbitraje pudieran incorporarse ahora a las audiencias remotas judiciales. Claro que sí, Alejandro. Existen varios documentos que han sido elaborados precisamente para las audiencias virtuales en arbitraje internacional. Ahora, por el tema del COVID, han habido documentos adicionales también sobre el tema. Quizá el que yo les recomendaría revisar es el protocolo de Seúl sobre videoconferencias en arbitraje internacional. Lo pueden consultar en internet, si quieren también les puedo pasar el link. Y ahí establece una serie de medidas que se pueden seguir para evitar problemas o dificultades durante la audiencia y para superar los retos de los que hemos estado hablando, ¿no? Muchas de ellas son algunas de las cuestiones que les compartí, pero bueno, es obviamente un documento mucho más extenso y preparado específicamente para esto. También la ICC sacó algunas notas, CIAR, que van enfocados a este tema. Eso vale la pena revisarlos. No son evidentemente documentos vinculantes, pero pueden servir como guías para ello. Ahora, ¿qué cuestiones pudieran trasladarse del arbitraje a los juicios? Yo creo que gran parte de lo que estuve comentando en mi segunda intervención aplicaría también para una audiencia judicial virtual, ¿no? Evidentemente hay algunas cuestiones distintas ahí, pues a lo mejor el dilema de que si una parte la pide y la otra no quiere, y qué tiene que hacer el árbitro, pues va a ser distinto. Acá el juez va a ser el que va a resolver ese tipo de cosas con, evidentemente, quizá mayores facultades, pero en general creo que son o aplican los mismos lineamientos. Perfecto. Carlos, pues muchas gracias. No me queda más que agradecer nuevamente a todos los que nos acompañaron durante esta sesión. Esperamos no haberles robado mucho tiempo y que los temas que se expusieron hayan sido relevantes e interesantes. Agradecer desde luego a nuestros 3 expositores, muy interesantes todas sus posiciones. Y bueno, a nombre del capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana, agradecerles, invitarlos también a otros eventos. La barra ha estado muy activa con webinars, con sesiones en línea, entonces invitarlos a que sigan participando durante este tiempo y ya después que nos quiten un poquito por ahí el candado y que podamos regresar a oficinas, etcétera, ¿no? Y terminar también con una invitación a que se afilien a la Barra Mexicana de Abogados. De verdad es una institución que se preocupa por la capacitación, por el desarrollo en el ámbito jurídico, y entonces a los que estén ahorita acompañándonos, que aún no sean miembros oficiales de la barra, invitarlos a que se unan. Buenas tardes y seguimos en contacto. Muchas gracias. Excelente día.